En esta quinta entrega de reseñas de libros a través de videos, voy a comentar uno de mis libros favoritos, o por lo menos uno de los mejores libros que he leído este año, 2021. Me estoy refiriendo al libro La siliconización del mundo, del francés Eric Zadin. ¿Quién es Eric Zadin? Bueno, es un filósofo de Francia, como recién dije, que es conocido por distintos ensayos filosóficos sobre temas tecnológicos. Quien publica en español a Eric Zadin es la editorial Caja Negra en esta colección que es muy linda. Aparte, estéticamente son libros muy lindos. Ahí atrás, todos esos libritos blancos que ven son todos de la colección de Caja Negra. Hay más que esos. Y todos tienen unas tapas que por lo menos a mí la verdad me gustan bastante. Estos otros son también del mismo autor, La humanidad aumentada, o por ejemplo este otro, La inteligencia artificial o El desafío del siglo. Ahora traigo hoy La siliconización del mundo porque es el que más me gusta a mí, porque es el más tecnoescéptico, por decir poco, y porque en este libro el autor revela una suerte de giro, un cambio en sus consideraciones sobre el vínculo entre la tecnología y la sociedad y el porvenir, o sea, lo que nos espera. Un giro respecto de lo que se podía leer, por ejemplo, en La humanidad aumentada, donde no digo que sea un tecnofílico, pero el tono crítico que tiene La siliconización del mundo me parece que no lo tienen los otros libros, por lo menos no en esta medida. La siliconización del mundo es un título que no refiere a silicona, ¿sí? O mejor dicho, refiere a silicona pero en inglés, a Silicon Valley, ¿sí? De lo que se está haciendo referencia en el título es a un proyecto civilizatorio, no simplemente industrial, sino un proyecto civilizatorio que está modificando a la humanidad, y que ese proyecto tiene origen en California, puntualmente en San Francisco, puntualmente en Silicon Valley. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. De alguna manera, Eric Zadin en este libro, que ya vamos a explorar algunas facetas de esta obra, yo creo que se hace eco, y de hecho, si mal no recuerdo, está citado, de una declaración de Baudrillard en la década del 80, que decía que América era, digamos, un reflejo de California, que América se había californiado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había una californización de América. Bueno, Zadin redobla la apuesta y dice, bueno, hay una californización, en todo caso una siliconización, ya no solamente de América, sino del mundo. Y estamos frente no simplemente a un proyecto industrial, sino frente a un proyecto civilizatorio. Digamos, la primera parte del libro tiene mucha referencia a la historia de Silicon Valley. No es la parte que a mí más me ha interesado del libro, pero el libro ciertamente no tiene desperdicio alguno por el calibre de, digamos, tesis que se arrojan, reflexiones, enfoques críticos sobre distintos temas muy contemporáneos, totalmente contemporáneos. Les voy a leer alguna cosita que va en la línea de lo que he comentado hasta ahora. Dice así: lo que tiene lugar en la actualidad es un derrame doble y que toma la forma de una doble conquista, la conquista del mundo y la conquista de la vida. Por un lado, la infraestructura industrial, institucional y financiera de Silicon Valley tiende a reproducirse de modo más o menos idéntico en numerosas regiones del planeta. Y por el otro, el modelo que ha engendrado apunta a explotar cada impulso dentro de la vida misma.
La conjunción entre la expansión territorial y el advenimiento de una industria de la vida caracteriza a este quinto Silicon Valley, porque él va haciendo toda una genealogía, el primer Silicon Valley, segundo Silicon Valley, etcétera, hasta llegar al día de hoy, que es una conjunción que se da entre la expansión planetaria de Silicon Valley y esa especie de industria de la vida que hace que de alguna manera Silicon Valley se meta en la intimidad de la vida de las personas, ¿no? La tesis fundamental, a mi juicio por lo menos, o la tesis que a mí más me ha interesado de este libro, es la que sostiene que el mundo digital se va haciendo cargo de la vida, destruyendo lo que es propio del hombre, como Homo sapiens, digamos, o lo que es propio, si se quiere, del humanismo occidental, vamos a decirlo así mejor. O sea, lo que constituye al hombre se está perdiendo en este momento, que es su capacidad de juicio, el uso de su razón y la orientación por sí mismo de la acción humana, o sea, su autonomía. La autonomía y el juicio humano se está perdiendo en esta siliconización del mundo, porque el mundo digital se está haciendo cargo de tomar decisiones, reemplazando la capacidad decisional de los individuos, y se está encargando crecientemente de pensar por los individuos, de formular el sistema, las alternativas antes que los individuos lleguen siquiera a plantearlas, y finalmente orientar y a veces aún más decidir el curso de acción que se va a tomar. Vamos a leer algún fragmento sobre esto para que quede clara la tesis. Un fragmento un poquito extenso seleccioné acá. Dice así: si la era del acceso eran los comienzos de Internet, ¿sí? Si la era del acceso sigue existiendo y no deja de intensificarse desde comienzos de los años 2010, se ha desarrollado otra fase en paralelo, la era de la medición de la vida, la era de la medición de la vida. La naturaleza de lo digital se modifica. Hasta este momento estuvo estructurada en función de garantizar principalmente la gestión de datos. Ahora está dotada de una aptitud interpretativa y decisional. ¿Sí? Antes, simplemente gestión de datos. Hoy, interpretaciones y decisiones. Hay un cambio cualitativo. Sigue así. Esta mutación, que hoy se produce de modo masivo, se hizo posible por la extrema sofisticación de la inteligencia artificial, que implica una inversión. El control relativo para observar informaciones en una pantalla se transforma en la licencia que se otorga a los sistemas computacionales para sugerir soluciones o emprender acciones de modo autónomo. Pasamos de las funcionalidades administrativas, comunicacionales o culturales a un poder de guía algorítmica de nuestras vidas cotidianas y de organización automatizada de nuestras sociedades. La vocación de lo digital franquea un umbral y hoy vemos una extensión de sus prerrogativas sin parangón, que otorga un poder fuera de toda norma y asimétrico respecto de aquellos que lo moldean. O sea, este texto tiene una dimensión política que es protagónica. Está analizando el hecho tecnológico y el porvenir tecnológico también, pero en función del impacto que tiene sobre el hombre, sobre la sociedad y en definitiva sobre la política. Sigue así. Lo que se está implementando es una visión de mundo basada en el postulado tecnoideológico de que hay una deficiencia humana fundamental que va a ser salvada por los poderes afectados a la inteligencia artificial, que aumentan y varían sin descanso. Y en esto la inteligencia artificial representa la mayor potencia política de la historia, ya que se la convoca a personificar una forma de superyo dotado en todo momento de la intuición de la verdad y que orienta el curso de nuestras acciones individuales y colectivas hacia el mejor de los mundos posibles. ¿Cuál es entonces el problema? Podríamos preguntarnos, ¿a dónde apunta entonces la crítica? Bueno, la crítica es precisamente que esto está destruyendo los valores del humanismo occidental, que hacen pie en la consideración de la autonomía de la voluntad, o sea, de la posibilidad de elegir un curso de acción,
y del raciocinio humano, poder por uno mismo ejercer la facultad del juicio. ¿Para qué? Para deliberar, por ejemplo, distintas alternativas y poder uno escoger el curso de acción. Lo que se está perdiendo en definitiva, creo yo, según la óptica de Sadin, es la posibilidad de ser seres libres. La tecnologización o más aún la siliconización de la vida lo que termina anulando es la posibilidad de la libertad tal como el humanismo occidental la entendió. Y en paralelo se está formando un tecnopoder, o sea, los individuos empiezan a perder sus libertades en la medida en que cada vez ejercen menos el juicio y dejan de tomar decisiones por sí mismos, sino que su acción está constantemente orientada y a veces suplantada por la deliberación de la inteligencia artificial y los distintos dispositivos que usan de ella, sino que además de todo esto se está erigiendo algo que Eric Sadin llama tecnopoder. ¿Qué es el tecnopoder? Bueno, dice así: el tecnopoder busca administrar todos los sectores de la sociedad, desarrollar una industria de la vida que se beneficie de numerosos apoyos, prioritariamente el de la clase política. La clase política estaría entonces muy contenta con estos avances tecnológicos porque le permiten extender el poder, no solamente, agrego yo, del Estado, sino de los organismos internacionales, sobre los individuos cuyas vidas quedan masivamente registradas y que son potencialmente conducibles por las tecnologías de distintas maneras que el libro va a ir revelando con muchos datos empíricos. Sadin en este libro no solamente especula filosóficamente, sino que va a estar constantemente citando fuentes de estudios psicológicos, de proyectos que las grandes tecnológicas tienen en curso, etc. O sea, hay mucho material acá empírico en el cual el autor se apoya. ¿En qué consiste esta maquinaria del tecnopoder? Bueno, él la describe de esta forma. Dice: en su centro se ubica hoy el núcleo sólido, o sea, la generación de datos cuyo volumen está destinado a aumentar siguiendo curvas de crecimiento exponencial, especialmente por la extensión de los objetos conectados en el seno de nuestros entornos domésticos y profesionales. O sea, cada vez hay más datos en crecimiento exponencial y cada vez hay más dispositivos que recogen esos datos en todos nuestros entornos, en el entorno público, en el entorno del hogar, en el entorno del trabajo, etc. Bien, sigue así. Este núcleo sólido está rodeado en todas sus partes por un núcleo líquido, interpretativo y reactivo, formado por una inteligencia artificial que continuamente se vuelve más sofisticada y que está dotada de aptitudes interpretativas y de autonomía decisional. Estos núcleos están en una interacción cada vez mayor que hace posible la constitución de una tercera capa, su manto, o sea, la elaboración de sistemas destinados a responder a largo plazo a cada acontecimiento de la vida y a instituir una organización automatizada del mundo. Finalmente, el manto está recubierto por la corteza, nuestra corteza, que se compone de la totalidad de los usos que garantizan el dinamismo ininterrumpido y cada vez más intenso de la propia estructura. Así funciona entonces, o así está compuesta la maquinaria del tecnopoder, que va digitalizando la vida, va capturando la vida. ¿Qué más decir de este libro? Yo siempre me anoto algunos apuntes para poder desarrollar este video de manera más o menos lineal con algunos puntos de los libros que a mí me gusta compartir a través de estos videos. Muy bien. La siliconización del mundo además está planteando, dice Sadin, una nueva filosofía de la historia, ultrapositivista. Es decir, incluso hay una suerte de escatología que estamos viviendo donde se nos promete un fin de la historia de realización plena. Ya no se sabe muy bien si del hombre o del transhumano, pero hay una escatología tecnofílica que nos promete un desarrollo progresivo no solamente del marco tecnológico de nuestras vidas, sino de nuestras vidas per se.
Entonces, después de lo que fue el desencantamiento con la idea del progreso, muy típico del posmodernismo, Sadin dice, bueno, acá hay un regreso a una filosofía etapista, si se quiere, lineal, de un progreso histórico, pero esta vez marcado por las esperanzas tecnofílicas que sugieren al mundo los popes de Silicon Valley. Vamos a leer alguna cosita sobre este punto que a mí me parece también muy original. Dice el autor lo siguiente: ahora estamos en una época totalmente diferente, la época de las tecnologías de lo exponencial y de lo integral. Su velocidad de desarrollo que se incrementa sin descanso, su sofisticación que se amplía indefinidamente y su vocación para alcanzar todos los fragmentos de la vida están destinadas a llevar el mundo y la condición humana continuamente hacia lo mejor, le pone comillas. Cuando las abre aquí comillas, ¿sí? Esto es una cita. Dice así: cuando las tecnologías del siglo XXI converjan, la humanidad podrá finalmente, gracias a ellas, alcanzar un estado caracterizado por la paz mundial, la prosperidad universal y la marcha hacia un grado superior de compasión y consumación. Cierra comillas. Indicaba el documento oficial estadounidense que lanzaba el programa interdisciplinario de investigación sobre la convergencia de nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas en el año 2002. Eso es lo que yo les comentaba recién. Él está constantemente presentando elementos empíricos para darle fuerza a sus especulaciones filosóficas. Otro párrafo. La visión de mundo siliconiana representa el clímax del positivismo que sostiene la racionalidad tecnocientífica como el vector privilegiado del perfeccionamiento de la organización de las sociedades y de las condiciones de vida, pero le hace franquear un umbral atribuyéndole una posición omnipotente. Bueno, entonces estamos de regreso a una nueva filosofía de la historia positivista que nos de alguna forma promete un paraíso terrenal cuando se consume la convergencia de las tecnologías de nuestro siglo, para resumir. Este mundo, el mundo siliconiano o siliconizado, es un mundo que tiene un imperativo muy claro. Es el imperativo del aumento. Todo tiene que aumentar constantemente. Aumenta la velocidad de procesamiento, aumentan las memorias, aumentan las redes sociales, aumenta la conectividad y tiene por fuerza mayor que aumentar también las capacidades del hombre. En ese sentido, el hombre empieza a parecer como una criatura demasiado débil, demasiado desmejorada. Hay que aumentar sus aptitudes, hay que superar lo que el hombre es capaz y hay que básicamente ir reemplazando esas capacidades humanas. Ese es el problema, o es uno de los tantos problemas que encuentra Eric Sadin en esta fase de la siliconización del mundo, en donde el hombre empieza a ser reemplazado por la técnica. La técnica en algún momento era un soporte para el hombre. La técnica hoy en día empieza a reemplazar al hombre, que es algo totalmente distinto. En otro trabajo, Sadin va a mostrar cómo, si mal no recuerdo va a mostrar cómo la técnica está cambiando de estatus. La técnica no reemplazaba las decisiones del hombre. Bueno, ahora la técnica algorítmica, por ejemplo, de inteligencia artificial, está reemplazando las decisiones de los hombres, y ese es uno de los grandes problemas que encuentra Eric Sadin en el mundo contemporáneo. Nos dirá también que la inteligencia artificial es el super yo de nuestro siglo y va a brindar un montón de ejemplos. Inteligencia artificial que ya está creando música, que está creando literatura, que está creando pintura, imágenes artísticas, que gana en deportes como el ajedrez, ¿sí? Que promete incluso manejar nuestros automóviles, el famoso Google Car o los Google Glass, etcétera, etcétera. Va a dar muchos ejemplos muy interesantes de cómo la inteligencia artificial se va constituyendo en el super yo del siglo XXI. Y vamos a leer algún fragmento también sobre este tema, del cual además tiene un libro que se los mostré recién, si no se los muestro nuevamente, ¿sí? Este es el libro.
la inteligencia artificial o el desafío del siglo. Pero vamos a leer de la siliconización del mundo un párrafo que nos muestra claramente cuál es el problema de esto. Dice así: ahora bien, lo que caracteriza la naturaleza de la inteligencia artificial que hoy está en expansión no es la capacidad de duplicar nuestros recursos imaginativos, creativos o lúdicos para buscar finalmente superarlos, sino la aptitud para sobrepasar sin medida conocida el poder cerebral y cognitivo humano en ciertas tareas específicas en vistas a garantizar la gestión de actividades existentes o nuevas de modo infinitamente más rápido, optimizado y fiable. O sea, la inteligencia artificial ya no está allí como asistente, digamos así, sino que está como un reemplazo del hombre. De hecho, acá hay una pequeñísima genealogía en este libro de la inteligencia artificial donde nos va mostrando sus distintas etapas históricas, ¿no? Bueno, cómo la inteligencia artificial pasó de la interpretación, o sea, la capacidad de interpretar los datos, luego capturó las correlaciones entre distintos hechos y datos que mostraban cosas que eran imperceptibles para la razón humana. Por eso aquí ya se supera la razón humana y se puede, por ejemplo, a la hora de dar un crédito, bueno, el ojo humano puede no hacer correlaciones efectivas para determinar si una persona que pide un crédito está en una posición como para devolverlo, pero la inteligencia artificial ya puede ver cosas que el ojo humano no puede ver. Y por eso ya empieza a reemplazar al hombre. De hecho, hay muchos datos en este libro sobre cómo próximamente los jueces pueden ser reemplazados fácilmente, los abogados, los médicos, los contadores, los que se dedican al mundo del trading, de las finanzas, los economistas, hasta los políticos, ¿por qué no? Y el mundo terminará regido por una tecnología digital que no es políticamente neutra, sino que lleva la huella de una posición político-ideológica particular que es la de quienes lo programan y, por supuesto, quienes financian a quienes lo programan. Esto no está desarrollado en profundidad y esa es una de las críticas que yo le haría al libro en esta obra, sino que esa parte de este problema lo ha desarrollado, sí, una académica de Harvard que se llama Shoshana Zuboff, en un libro que se llama, que está por ahí atrás, La era del capitalismo de la vigilancia. Bueno, así que si les interesa esa parte, en aquel libro que alguna vez lo podemos comentar, aunque es un libro un poco largo. Acá generalmente trato libros un poco más cortos para que sean amigables para la gente que por ahí no quiere leer cosas tan largas. Sin embargo, este no es un libro corto, ¿sí? Es decir, tiene sus 316 páginas. En videos anteriores he seleccionado libros realmente más cortos, pero bueno, también podemos abrirnos a textos un poco más largos como este. Entonces, primera fase de la inteligencia artificial, interpretar datos. Segunda fase, capturar correlaciones que son invisibles para el ojo humano. Tercera fase, ofrecer o sugerir vías de acción. Y cuarta fase, tomar la decisión de cuál es la vía de acción que ha de ser ejecutada. Entonces, esta es la fase sobre todo más problemática para Sadin porque es la que anula al, digamos, Homo sapiens sapiens, o sea, anula al hombre que puede llevar adelante una vida de libertad y de juicio racional, digamos así. Esto entraña problemas de tipo ontológicos, o sea, que refieren al ser, o sea, cambios ontológicos. Hay un cambio ontológico significativo, revolucionario en los tiempos que corren, en virtud de esta siliconización del mundo. Y también hay cambios, por supuesto, antropológicos, o sea, en aquello que nos responde qué es el hombre. Bueno, ¿qué es el hombre? Eso está cambiando en este momento. Les voy a leer dos fragmentos que me parecen muy buenos al respecto. Vamos a ver. Dice:
que lo que estamos viviendo es, primero, un reposicionamiento de tipo ontológico en la medida en que lo que se redefine es la concepción de lo humano por los humanos. Estos últimos ya no son considerados como quienes detentan una facultad de juicio exclusiva y son simbólicamente suplantados por una nueva instancia de verdad que se estima superior. Hago un paréntesis, en este sentido, la tecnologización, o mejor dicho, la siliconización del mundo implica un nuevo régimen de verdad en términos de Foucault. Sigue así Sadin. Y luego un reposicionamiento de tipo antropológico, en la medida en que ya no es el ser humano quien ejerce su poder de acción con ayuda de su espíritu, de sus sentidos y de su propio saber, sino una fuerza interpretativa y decisional que se tiene por más eficaz, legítimamente consagrada a eliminarlo en sectores cada vez más extensos de la vida. O sea, ese hombre racional y libre está dejando de existir. Les leo un párrafo más. No es la extinción de la raza humana lo que instaura la visión del mundo siliconiana, sino, de modo más preciso y bastante más malicioso, la erradicación de la figura humana. O sea, no la raza humana, sino la erradicación de la figura humana, que no es lo mismo. Sigue así. Es la muerte del hombre, el del siglo XXI, ciertamente abordado como un ser actante, pero que para su bien y el de la humanidad entera, debe ahora despojarse de sus prerrogativas históricas para delegárselas a sistemas más aptos que de otra manera, para delegárselas a sistemas más aptos de otra manera para ordenar perfectamente el mundo y garantizarle una vida libre de sus imperfecciones. O sea, la figura del hombre tiene que ser sustituida por nuevos tipos de sistemas que le prometen a ese mismo hombre que ha sido desplazado, sin embargo, devolverle un mundo mejor, libre de las imperfecciones que son constitutivas de lo humano, porque el humano es, por definición, un sujeto falible. Y en este mundo del imperativo del aumento, de la humanidad aumentada, lo falible es algo pecaminoso. No se puede fallar, tenemos que evitar la falla, por lo tanto tenemos que empezar a evitar lo humano. Se está instalando un tecnototalitarismo soft, dice en otra parte Eric Sadin, y ahí recupera alguna definición de Hannah Arendt, que entiende el totalitarismo como la pérdida de la libertad y más aún como la pérdida de la espontaneidad. La espontaneidad y la libertad tienen un lazo que es cabal, un lazo constitutivo, ¿sí? Un lazo significativo. Esto ya lo reconoce muy bien, por ejemplo, la filosofía social de Hayek. En algún otro video podré hablar sobre Hayek. Pero este mundo siliconizado es un mundo donde la espontaneidad va desapareciendo. Por lo tanto, es la libertad la que va también menguando. Y lo que se va instalando es un tecnototalitarismo, en consecuencia. Soft, sí, dice Sadin, es soft, en la medida en que se nos presenta un mundo supuestamente diverso, pero un mundo donde el hombre cada vez termina siendo en verdad menos libre. Les leo un fragmento. La mayor paradoja de nuestro tiempo pretende que este soft totalitarismo sea celebrado por todos los actores denominados progresistas o liberales, puesto que relanza el ideal de progreso, pero bajo una visión de ahora en más igualitaria, y que permite a cualquiera contribuir gracias a la propia creatividad, entre comillas, u obtener beneficios bajo la forma de aplicaciones a un costo casi nulo, aumentando la vida. Bueno, yo no sé si es una
paradoja que el progresismo esté encantado con este tecnototalitarismo. Yo creo que en el ethos progresista ha estado siempre este imperativo de destruir todo lo que se supone anticuado y que frena al progreso histórico. Yo creo que esta filosofía es estrictamente progresista, y esta es una crítica que le haría al libro. Esto es progresista, no es una paradoja que el progresismo esté aplaudiendo la siliconización del mundo. Es propio del ethos progresista aplaudir todo lo que destruye, lo que con tanto trabajo generacional se ha construido para una civilización de generación en generación, y para reemplazarlo por algo más racional, más perfecto. Ese es el sello del progresismo. Entonces yo creo que acá Sadin lo que quiere hacer es salvar de alguna manera el progresismo, con el cual evidentemente se está desencantando, pero todavía no le quiere soltar la mano. Bien, vamos a hacer algún comentario más. Las relaciones humanas. Y acá, de hecho, Sadin, hablando de progresismo, Sadin empieza a mostrar un costado que a mi juicio es bastante conservador. Quizás el autor, ya comenté el giro que hay entre sus libros, de una posición, no voy a decir tecnofílica, pero con algunos entusiasmos que se dejan ver por este mundo siliconizado, a este libro, finalmente, donde hay una crítica fulminante, y eso es lo que voy a mostrar ahora, ¿sí? O sea, ya estamos viendo críticas, pero vamos a ver cómo cierra el libro, que cierra de una manera que prácticamente se plantea como un manifiesto. Pero cuando Sadin tiene que empezar a escarbar en qué pasa con las relaciones humanas, ahí aparece una vena conservadora, creo yo. Una vena conservadora porque lo que está reivindicando Sadin es algo viejo. O sea, el humanismo occidental, que considera al hombre libre y que valora la capacidad de juicio y que admite la falibilidad humana, es una visión que hoy podría ser muy bien entendida como conservadora, y que los conservadores también la sostienen. Pienso en el caso de mi amigo Miklos Lukács, que él es una persona, digamos, bioconservadora, como él se define a sí mismo, y que coincide en gran parte, en la mayor parte, supongo yo, con este libro. De hecho, con Miklos hemos hablado bastante sobre este libro y lo encuentra muy valioso. Y Miklos, insisto, es un conservador de pura cepa. Las relaciones humanas. ¿Qué está pasando con las relaciones humanas? Bueno, acá, insisto, la vena más conservadora de Erik Sadin se ve con más claridad todavía que en lo que ya les he comentado en estos minutos. Vamos a ver qué nos dice sobre las relaciones. Está analizando en esta parte la robótica, ¿sí? Algo que se llama la robótica del servicio, o sea, los robots que vienen a hacer servicios para las personas. Bien. Dice así: la robótica de servicio, que en la actualidad emerge de modo masivo, vincula de manera particularmente crítica la sofisticación tecnológica contemporánea y el abandono de ciertas disposiciones humanas consideradas hasta ahora como consustanciales a la vida cotidiana. Es el caso de los humanoides destinados a recibir al público en ciertos lugares, o a participar de tareas domésticas, a preparar la comida. Y ahora abre comillas, está citando a alguien. A llenar una declaración de impuestos, a recibir a los niños cuando vuelven del colegio, o a ayudarlos a hacer la tarea. Está citando un artículo científico. Cierra comillas. Otros deberán ocuparse de cuidar a la persona, entre comillas, particularmente con el caso de poblaciones de edad avanzada y dependientes. Con esta finalidad se habla de robótica social, se evoca un cuidado de robots, se los define como carebots, care, la palabra en inglés cuidado. Los vínculos humanos se deshacen, especialmente entre las distintas generaciones, y se pretende paliar estas deficiencias transfiriendo de modo ilusorio el deber de cuidar a los otros a robots hechos de materiales heterogéneos. Es un sistema psiquiátrico en grado sumo de la época, que consiste en suponer que ciertos problemas particularmente complejos
de nuestras sociedades podrán ser resueltos gracias a disposiciones técnicas que asumen roles que no podemos o no queremos desempeñar. Y pone a continuación un ejemplo. En Japón, donde el envejecimiento de la población no deja de incrementarse y donde la soledad representa un fenómeno sociológico importante, causante de numerosos sufrimientos, los habitantes en su mayoría confiesan considerar a los robots domésticos como posibles compañeros de vida, entre comillas. El gobierno quiere hacer del país, abre comillas, el líder mundial en robótica asistencial. Y nos ofrece a pie de página un dato significativo. En Japón, 65,1% de las personas están a favor de la utilización de robots que sienten como compañeros de vida, según un estudio del gobierno. Más aún, ya comienzan a ser concebidos robots llamados emocionales o máquinas empáticas. ¿Cómo es posible atribuir estos calificativos a semejantes sistemas? Esos programas no pueden interpretar sino de modo muy fragmentario ciertos estados psicológicos, incluso menos pueden emocionarse por ellos. Proceden de acuerdo con esquemas reduccionistas que ocultan la parte impalpable y mayoritaria de nuestra psique. Exactamente como la lógica transhumanista. En abril de 2005, Google llegó hasta patentar la posibilidad de cargar varias personalidades en sus futuros robots domésticos. Sebastian Thrun, fundador de Google X y director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford, explica que a largo plazo será posible, abre comillas, transmitir la propia personalidad a la computadora para que sea una persona agradable de frecuentar, cierra comillas, y comenta lo siguiente. Cuando uno lee semejantes palabras, que manifiestan además una pasión por la similitud, incluso el delirio de querer vivir con una réplica de uno mismo, casi llegaría a desear que este profesor de Stanford fuese cuidado por graves problemas psiquiátricos por un robot al cual le hubieran cargado una personalidad ubicada en su exacto reverso. Probablemente el futuro de la robótica llamada social, que todavía no ha sido escrito, dé testimonio de modo trágico de la renuncia por parte de la sociedad a cumplir con ciertas tareas fundamentales, varias entre las cuales dan fe particularmente de nuestro honor, incluso de nuestra grandeza. Este tipo de argumentos profundamente conservadores, conservar la grandeza humana, conservar las relaciones sociales, la, digamos, herencia y la transmisión entre generaciones, conservar el honor, es para mí una vena conservadora que tiene este autor que se le despierta muy claramente en este libro. En este libro, ya cerrándolo, va Eric Zadin a hablarnos del choque de civilizaciones. Obviamente tomando la expresión de Samuel Huntington, pero ya no viendo un choque de civilizaciones como entre la occidental y la musulmana, sino un choque de civilizaciones como la humana y la digital o la robótica, digamos así. Ese choque de civilizaciones es teorizado en las páginas finales, en los últimos capítulos del libro. Yo les voy a leer algo al respecto. Es definitivamente tiempo de despertarnos y ampliar nuestra concepción de la acción política. O sea, el final se convierte en un manifiesto. Es definitivamente tiempo de despertarnos y ampliar nuestra concepción de la acción política. La cuestión crucial no es la defensa del anonimato, esto es muy importante. La cuestión crucial no es la defensa del anonimato de sus navegaciones, sustraídas al influjo de los servicios de inteligencia y de las empresas predadoras. No concierne a nuestra vida privada, por la cual todos nos preocupamos, pero que representa tan poco en comparación con lo que se está orquestando en la actualidad y que debería movilizarnos de otra manera. Porque esta cuestión no es una cuestión de sociedad, es una cuestión de civilización, la que pretende automatizar
todo a largo plazo y orientar la vida de las personas solo en función de sus intereses privados. Y esta civilización se desplegará aun cuando y sobre todo si los datos están perfectamente protegidos, instaurando una confianza en la economía digital necesaria para su expansión. O sea, nos está diciendo, miren, está bien, lo que se está dando en algunas partes es una recriminación por la privacidad en el uso de Internet, en la navegación. Pero esas cuestiones de la privacidad son temas minúsculos en comparación con lo que se está gestando, que es mucho más importante de si hay privacidad o no en el mundo online. Es mucho más importante y es la pérdida de lo humano, que es básicamente, insisto, la tesis fundamental, a mi juicio, de la siliconización del mundo. De lo humano en términos de, digamos, la visión del humano que tiene el humanismo occidental, de ese ser humano libre con capacidad de juicio propio. Entonces, hacia el final, ya convirtiéndose el libro en un manifiesto, Erik Saade escribe cosas como las que siguen. Voy a ir leyendo algunos párrafos porque son realmente radicales. Son párrafos radicales, porque su autor es un autor radical. Dice así, un radical conservador de alguna forma. A él no le gustaría que yo dijera esto, pero creo que acá hay una vena conservadora muy clara. Dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hagamos algo colectivamente. Y lo escribe en tono de manifiesto. Nos negamos a los televisores conectados que analizan no solamente nuestros usos, sino también nuestras conversaciones, procediendo a una vigilancia intolerable de nuestra intimidad. Nos oponemos a que todas las cosas del hogar estén destinadas, si no tomamos precauciones, a estar equipadas con chips electrónicos, cama, balanza, cepillo de dientes, espejo inteligente, cafetera, heladera, tenedor. Nos negamos al automóvil autónomo, no porque nos prive del placer de conducir, sino porque representa uno de los dispositivos emblemáticos que instituye una guía robotizada de la vida. No será un vehículo, sino un despojo que señala a cada instante la muerte de nuestro juicio por el hecho de una administración automatizada de gran cantidad de nuestras acciones. Nos negamos a usar anteojos conectados como todo protocolo de realidad denominada aumentada, que más precisamente se debería llamar orientada, destinados a maniobrar nuestros espíritus y cuerpos y a memorizar un número súbitamente extendido, infinitamente variado de nuestros comportamientos. Anunciamos que nos negaremos a toda lente de contacto conectada cuyo desarrollo ya está en curso en el seno de los laboratorios siliconianos. Nos negamos a la implantación en todos los niveles de sensores en el seno de los espacios profesionales que hacen de nosotros seres cada vez más reducidos a actuar en función de retroalimentar señales. Nos negamos a la digitalización sistemática de las prácticas educativas y al uso generalizado de tablets digitales que relegan la figura del docente a un rol subalterno, destinado a ver sus palabras desacreditadas por el recurso continuo a plataformas que se supone, por la seducción de sus grafismos y apariencia neutra y objetiva, encarnan la verdad. Se debilita la autoridad del profesor, quien se piense lo que se piense todavía es aquel que más sabe y que es más competente. Nos negamos a que la escuela busque ser el espejo de la sociedad, quiera estar en el último grito de la moda, ocultando dentro de la mayor de las irresponsabilidades prácticas históricas entre las cuales algunas son garantes de la salvaguarda de una parte esencial de nuestra civilización. Quiere conservar nuestra civilización y está viendo cómo la tecnología digital está acabando con esa civilización. Sigue en otro párrafo así. Nos negamos a usar pulseras que midan los flujos fisiológicos que luego serán objeto de una explotación por parte de empresas start-up que sugieren productos y ofertas que se suponen adaptados a nuestros estados, mientras que además no detentan competencia alguna reconocida y validada en la materia.
Nos negamos a esa salud que llaman móvil, piloteada por el régimen privado como Google Fit o HealthKit de Apple, que instauran una biopolítica de tipo nuevo, ya no ejercida por los estados sino por empresas únicamente movidas por el afán de lucro. Nos negamos ferozmente a la infiltración anunciada de chips dentro de nuestros tejidos biológicos que se supone que garantizan un seguimiento médico ininterrumpido o que fluidifican las compras gracias a la última y genial invención del tecnolibertarismo, el pago sin contacto. Al pasar nos reímos con la risa satírica de Demócrito a la vista de estos imbéciles felices y encantados con implantarse chips subcutáneos en ocasión de una implant party. Nos negamos categóricamente a toda robótica denominada social, porque contamos con responder, cualquiera sea nuestra situación, a la obligación de apoyar a nuestros seres queridos. Nos oponemos al capricho de la época, a un salario de base universal que, in fine, no apunta sino a consentir de modo pasivo y responsable la sustitución de los humanos en el trabajo por sistemas algorítmicos que validan el modelo siliconiano y proceden a una renuncia institucionalizada. No es por azar que todos los tecnos libertarios apoyan esta medida, como el transhumanista Zoltán Istvan, que brega por la instauración de un sueldo universal porque, lo cita, los robots ocuparán todos los puestos de trabajo. O sea, está desenmascarando gran parte de lo que se ha dado en llamar la agenda globalista. Y en este sentido es un bioconservador, seguramente. Bueno, este es el libro. Aclaro simplemente que cuando dice tecnolibertarios no se está refiriendo a los libertarios estilo Javier Milei. Se está refiriendo a la moda siliconiana en los Estados Unidos. Esta conjunción extraña entre liberals, o sea, progresistas, y popes de la tecnología algorítmica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en conclusión, este es uno de los libros que a mi juicio presentan una crítica más punzante y más radical al mundo contemporáneo en lo que hace al cruce de la variable tecnología con la variable política. Si te interesa el tema, te lo recomiendo muchísimo. Eric Zadin, La siliconización del mundo. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.